Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy otro episodio más en Voces que Inspiran con un gran invitado. Hoy, vidas que se construyen como templos, con cimientos profundos, con vocación de permanencia y con la paciencia de quien entiende que el tiempo también se restaura. Hoy tengo el honor de conversar con un hombre que no solo ha edificado espacios, sino memorias, identidad y conciencia. Arquitecto, doctor con mención honorífica por la UNAM, maestro restaurador del alma patrimonial de México, el doctor Jaime Fonfranci ha dedicado su vida a preservar aquello que nos sostiene como cultura. Hoy nos acompaña para hablarnos no solo de muros y conventos, sino del niño, del soñador, del ser humano, del deportista detrás del gran arquitecto que es. Muchísimas gracias, un honor tenerte aquí en este programa, Jaime. Muchas gracias, Lila, muchas gracias por la invitación. Es un honor también estar aquí en tu programa. Privilegio, gracias. Le comentaba detrás de cámara al arquitecto que los que lo siguen en Facebook, es un placer y un deleite leer todas las ocurrencias que ponen y aparte también pues cosas interesantes que nos educas, así como nos haces reír, también nos muestras pues cosas que digo, wow, y nos explicas un poco más de la arquitectura y eso te lo agradezco. Yo siempre espero tus publicaciones, como creo que soy tu fan número 1. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es tu primer recuerdo consciente de belleza? ¿Algún lugar, un edificio, un olor? Bueno, pues es una pregunta lejana en el tiempo, porque hay que rememorar, pero bueno, un poco, quisiera empezar con la frase de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Entonces, cada vez que uno recuerda la vida pasada, la va contando de diferentes maneras. Quizá mi mayor recuerdo de la belleza o de los monumentos fue en mi infancia. Yo pasé toda mi infancia en España. Nací ahí en Lérida, en Cataluña, una de las 4 provincias catalanas que colinda al norte con Andorra y Francia. Y bueno, pues yo ahí estuve toda mi primaria y pues jugué entre monumentos, ¿no? Góticos, románicos, en fin, pues la catedral, la Seu Bella, que es un edificio emblemático de la ciudad en la parte alta, ¿no? Que tiene románico, tiene gótico, tiene influencia mozárabe y mudéjar, influencias de todos lados. Entonces el hecho de jugar en esos lugares, pues sí me llevó a admirarlos, a tratar de entenderlos, a estudiarlos, ¿no? Y bueno, cuando venimos a México, pues llego con la idea. Nosotros llegamos en 1969, yo tenía 12 años de edad. Nada más mis papás, mi hermano y yo, llegamos al puerto de Veracruz en barco. Y fueron 22 días. Entonces, 22 yo por eso siempre digo que nací en Veracruz, ¿no? En México, pero mi corazón es queretano, ¿no? Porque ya tengo 40 años, este año voy a cumplir 40 años en Querétaro. Pero llegando a la Ciudad de México, pues a mí lo que me llamaba la atención pues era la arquitectura, ¿no? La arquitectura contemporánea, moderna, histórica, las visitas al centro histórico, la Catedral Metropolitana, el Sagrario. Y me gustaba mucho leer sobre toda esa temática, pero no tanto la histórica. O sea, siempre fui más de lo nuevo, lo contemporáneo, lo moderno. Y entonces por eso que también decido estudiar arquitectura, que siempre estuve con la duda de si estudiar filosofía y letras o arquitectura, pero pues dije de filosofía y letras voy a acabar de profesor. Y estudié arquitectura y acabé de profesor. O sea, pero bueno, salió lo mismo, combinaste. Pero se combinaron las dos porque en la investigación después de los posgrados, pues bueno, tiene mucho que ver con la filosofía. No, ¿no? yo de verdad admiro a los doctores porque es todo, todo es investigación, leer y proponer, ¿no? Sí. ¿Qué buscabas de niño cuando explorabas los espacios a tu alrededor? La altura, la luz, el misterio, cuando paseabas por todas estas iglesias, monumentos que nos platicas.
Pues el misterio, porque jugábamos, ¿no? Y era esconderse y era inventar historias, ¿no? Esos lugares milenarios. Y también viajábamos mucho con mis padres, entonces pues conocer otros lugares, pero siempre tratando de entender, alguien hizo esto y por qué lo hizo así, ¿no? O sea, cuál fue su razón. Objetivo. Y ahí es donde empieza uno a involucrarse. Pero básicamente era, yo creo que el misterio, el misticismo, la espiritualidad, ¿no? Una gran catedral, el impacto que uno sentía, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a Querétaro yo les decía, pues a ver dónde encuentras algo que valga más la pena que el centro histórico, ¿no? Donde está todo ya ordenado, armado, concertado, con edificios monumentales que ahora ya son hasta patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, pues creo yo que esa fue un poco la mística, ¿no? De estudiar. Hay otros que estudian más por la historia, por los personajes, pero yo creo que era por el espíritu del lugar, ¿no? El alma de los lugares, ¿no? Ay, ¿cómo se despierta en un niño el deseo de preservar en lugar de derribar? ¿Sientes que naciste con ese impulso de conservar? Yo creo que no, yo creo que cuando uno nace, pues el mundo está abierto a ti, ¿no? O sea, es un abanico de posibilidades, te puedes dedicar a lo que quieras. De hecho, uno de niño piensa que se va a dedicar a otras cosas y te acabas dedicando a otras, ¿no? Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, yo creo que la vida, de acuerdo a las circunstancias, como se te vayan dando, es como te vas formando. Entonces, es una forma como de entender hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es las circunstancias las que lo van llevando. ¿Qué recuerdas cuando fue fuerte el cambio cuando te viniste de España a México y qué pensabas en esos 20 días que estuviste en la mar? Pues estábamos muy contentos, tanto mi hermano y yo, porque pues era una aventura, ¿no? Pues imagínate a esa edad, subirte a un transatlántico de aquella época y pues empezar a recorrer puertos, ¿no? De todo el mundo, porque pues fuimos recorriendo toda España, ¿no? Hasta las Islas Canarias y después pues todo lo que fue el Caribe americano, ¿no? Desde Venezuela, Caracas. Estuvimos en Caracas porque el puerto es La Guaira, pero de ahí tomamos un taxi, fuimos a Caracas, regresamos, luego anduvimos en Puerto Rico, en Santo Domingo, pasamos por un lado de Cuba y te van escoltando los barcos militares cubanos, unos barquitos chiquitos que te van escoltando. Finalmente llegas a Veracruz de noche con la luz, el iluminado, ¿no? Imagínate el puerto de Veracruz de noche lejos, lejos. Y como niños todos, los pocos niños que íbamos ahí en el barco, pues viendo ahí cómo se iban acercando esas luces, ¿no? Hasta llegar. Y es una aventura maravillosa, ¿no? Que creo que es el mejor regalo que nos dieron nuestros padres a mi hermano y a mí, ¿no? Ese gran viaje. Y luego, pues, la expectativa de tener un mundo mejor nuevo, ¿no? En América, ¿no? En México, no en América. Sí, en México. ¿Cómo influye tu formación en La Salle, la UNAM y la Universidad de Guanajuato en tu visión ética y humanista del patrimonio? Bueno, ahí sí está clarísimo. Tuve grandes amigos y grandes colegas de generación en las tres, tanto en la licenciatura en La Salle como en la Universidad de Guanajuato, la maestría, y el doctorado en la UNAM. Grandes amigos, muchos, la mayoría muy exitosos. Y luego, por otro lado, también los maestros. Tuve grandes maestros, tuve la fortuna de tener, yo pienso que a los mejores maestros arquitectos, a los mejores maestros restauradores y a los mejores maestros historiadores en el ámbito de la arquitectura, la restauración, el patrimonio y todo lo que tiene que ver con el urbanismo y la arquitectura en general. ¿Algún momento que te haya marcado en estos estudios? Algo así clave. Ay, pues es que son muchos, o sea, hay muchas anécdotas, muchas historias. El hecho de haber tenido grandes maestros y haber empezado a dar clases. Por ejemplo, yo empecé a dar clases con el arquitecto Antonio Atolini Lac, que había sido mi maestro también, y mis primeras clases las di con él, y de teoría pues fui el adjunto, el ayudante del arquitecto Vladimir Caspé, que después dirigió mi tesis. Vladimir Caspé pues un personaje porque fue
junto con Le Corbusier, los que estuvieron haciendo toda la restauración de París después de la Segunda Guerra Mundial, y pues un No, personaje bueno, todas las de anécdotas. ascendencia rusa y un gran pianista. Ajá. Entonces, pues el hecho de haberlo tenido a él como mentores, ¿no? Pues mis mentores. En la maestría igual, grandes maestros también, arqueólogos de muchos niveles. En el doctorado, pues el doctor Carlos Chanfón Olmos, que fue también mi director de tesis, y muchos doctores de ahí, de Ciudad Universitaria, bueno, Fernando López Carmona, y en fin. Entonces, todos esos maestros a los que yo siempre escuchaba con mucho detenimiento y a los que les hacía muchas preguntas, siempre trataba de hacer preguntas difíciles, ¿no? Me decía, yo te le voy a hacer una pregunta, pero no esta, a ver, déjame preguntarle algo Que que lo rete. realmente dé un paso para atrás y me diga, mañana te digo, ¿no? O sea, y creo que eso era importante, porque así aprendemos todos, ¿no? Efectivamente, cuando retas, sí, ¿no? así es. Y bueno, y muchos maestros de todos. Yo siempre los admiré a los maestros. Cuando eres alumno, por lo general, pues es más el relajo. Y el maestro, ya llegó fulano, ya hasta les ponen apodos, ¿no? Y yo no, yo siempre tenía un gran respeto por los maestros. Los buscaba, trataba de que me recibieran en sus despachos. Trabajé con ellos, ¿no? Un verano trabajé con el arquitecto Legorreta, otro verano trabajé con Juan Sordo Madaleno, y así fui trabajando en veranos, ¿no? Porque antes las vacaciones de verano eran de 2, 3 meses, no sé si recuerdas. Sí. Ahora casi no, ahora son unas vacaciones muy extrañas las que tienen los niños. Pero esas vacaciones largas eran maravillosas para los jóvenes, porque podías viajar, te podías ir a Europa 2 meses, ¿no? No 15 días, sino más tiempo, porque viajar es algo importantísimo en la vida. Yo creo que eso es lo que más te marca y es lo que te vas a llevar, ¿no? Los viajes. Entonces, para mí siempre ha sido, y mi familia en general, todos somos de mucho viajar, de conocer. ¿Puedes decir que la influencia de tus papás en darte las herramientas de lectura, de dónde viene esa inquietud, esa creatividad, ese despertar y pues ser un poco diferente a los demás, al retar a los maestros, que muy pocos lo hacen, o que tengo la fortuna de conocer muy pocas personas, que realmente les encanta, pues no retar en mal plan, sino, como tú dices, confrontar, dialogar, crear un nuevo pensamiento, y no nada más con una verdad absoluta, ¿no? Sino que hacer una como revolución del conocimiento. ¿Desde chico traes eso? Pues desde chico, bueno, mis padres pues nos trajeron tanto a mi hermano y a mí aquí, a este maravilloso país que nos abrió las puertas, con la idea de que tuviéramos una carrera, una profesión. Entonces, para nosotros era una responsabilidad mayor el ir a la escuela, el no faltar, el tener buenas calificaciones, el tomar cursos paralelos. Yo estudiaba inglés en las tardes, mi hermano llegó a estudiar hasta alemán. O sea, era estudiar, hacer mucho ejercicio. Era donde yo creo que porque tanto mi hermano como yo fuimos muy deportistas, nos gustaba mucho. Yo creo que ahí nos concentrábamos bien de qué de las metas que habían que lograr en la vida, ¿no? Y bueno, pues mis padres pues fueron siempre muy trabajadores, muy disciplinados, y pues siempre nos inculcaron esa educación y cultura, ¿no? De leer mi padre siempre lo veías con un libro, en fin, pues siempre hay esos ejemplos, Emulas ¿no? esos ejemplos. Pero pues el ejemplo arrastra, ¿no? Sí. Como que ahí es donde dices, ¿cómo me voy a portar mal si veo yo que mis padres trabajan, se esfuerzan? Pues me tengo que portar bien, ¿no? Al menos tengo que corresponder esa actitud de ellos hacia mí, ese gran esfuerzo hacia mi persona, hacia los hijos. ¿Y qué tiene Querétaro que ha sido para ti más que una ciudad? Yo siento que ha sido una misión de vida para ti el haber elegido Querétaro. ¿Cómo llegas? ¿Cómo empiezas? Siempre tuve yo mucho cariño por la provincia mexicana, ¿no? Y Querétaro, Zacatecas, Morelia, por ejemplo, eran ciudades que me gustaban muchísimo. Y yo en Zacatecas tuve unas obras saliendo de la carrera, y yo decía, pues igual acabo viviendo aquí, porque diseñé y construí 2 restaurantes, y iba y venía. Y luego pues también tuve una época que iba mucho a Morelia. En fin, pero al final dije, no, pues Querétaro nos gustó mucho. Había yo ganado un concurso para un edificio de Tremec, y había dado yo una conferencia en el TEC de Monterrey. El doctor Carlos Arvizo me invitó a dar una conferencia sobre posmodernismo. Habíamos dado una conferencia en Ciudad de México. Les gustó mucho. Era una conferencia muy interesante que dimos en la Ciudad de México. Llenamos el auditorio de la Universidad de La Salle
Con ganas de Estaba- rescatar esas conferencias Pues, también. Esa la dimos a Mónica Kublik, que era la escenógrafa de Bellas Artes, Enrique Norten, cuando no era famoso. Enrique Norten era un arquitecto que no era todavía famoso, iba empezando. Estaba Óscar Olivo y estaba Juan Bernardo Dolores y yo, y nos vestimos posmodernos con colores morados y se llenó. Y en primera fila, pues teníamos a los grandes teóricos de la arquitectura, ¿no? Y el movimiento posmoderno venía a romper todo ese movimiento cuadrado, muy ortogonal, muy cerrado, muy plano, y el posmodernismo era el rescate de la historia en la arquitectura. Y entonces, pues fue una conferencia muy buena, fue muy exitosa. Me invita a Querétaro a dar la conferencia y me invitan a dar clases. Me dicen, no, te tienes que quedar aquí. Entonces yo, aprovechando mi obra en Tremec y un par de casas que estaba por iniciar en Jurica, también en la época que Jurica no había casas y el terreno valía a peso el metro. Ay, divino Entonces, Jurica también. y se inundaba y bueno, te salía más cara la cimentación que la casa, pero bueno, era un reto construir en Jurica. Hice un par de casas que ahí están, ahí siguen. En Juriquilla hice 2 o 3 más. Y bueno, con todas esas oportunidades que me brindaba Querétaro, pues fue que decidimos venirnos a vivir para acá, venir a vivir aquí Oh. y hacer nuestra vida aquí. ¿Cómo entiendes la diferencia entre construir y restaurar? ¿Qué se repara cuando se restaura? Bueno, restaurar ya es una acción mayor porque no se conservó el monumento, ¿no? Si no lo conservas, si no lo cuidas, si no tiene el mantenimiento adecuado, se van perdiendo los valores y hay que rescatarlos. Entonces, lo importante de la restauración es precisamente recuperar los valores originales de los monumentos. Y es una actividad bien difícil, bien compleja. Cada monumento es una historia, es un análisis, un diagnóstico, una propuesta de restauración totalmente diferente uno de otro. Y eso es lo que lo hace interesante y lo que lo convierte pues en una especialidad, ¿no? Y además pues hay toda una terminología alrededor de, pues es como las especialidades médicas, ¿no? Entre cardiólogos pues tienen un lenguaje, entre neurólogos tienen otro, los restauradores también tenemos un lenguaje. Entonces, una cosa es la construcción, que es hacer obras sin proporción, sin manejo de ningún tipo de armonía ni nada, pues se construye y más o menos se busca más la función que la forma. La arquitectura ya busca el equilibrio entre que funcione, pero además formalmente pues tenga atributos y tenga características que pues que estén más involucradas con la estética y la belleza y que además cumplan con la función, ¿no? Y a la restauración pues es volver a encontrar, volver a darle vida significado, volverle a darle voz, ¿no? Volverle a dar el alma, ¿no? Conservar el alma de ese monumento, rescatando todas sus partes y respetando sus historias, porque un monumento puede tener muchas historias y hay que respetar todas, entonces no es nada todo lo fácil. que has de haber visto. Has mencionado antes que restaurar un templo es casi un acto litúrgico. ¿Qué aprendes del edificio, pero también de ti mismo? En el caso de los templos, de los edificios sagrados, por decirlo de alguna manera, sí, efectivamente es un acto litúrgico, porque tienes que conocer la liturgia del lugar, porque si no sabes qué pasa ahí y por qué se hizo ese edificio de esa manera y tiene esas proporciones y sigue los cánones de los tratados antiguos, etcétera, pues todo ese conocimiento, todo ese análisis. ¿Tienes todo un equipo que te ayuda a hacer todo ese estudio? Ahora ya no. Bueno, en esa época. Pero cuando estuve en la dirección de sitios y monumentos, que bueno, pues fue una dirección de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el gobierno del Estado, 24 años estuve ahí, fundamos esa dirección y fui director de la misma. En 1997, con el gobernador Ignacio Loyola, que es cuando la creamos, y ahí pues se armó un muy buen equipo. La mayoría de mis colaboradores pues eran egresados también de la Universidad de Guanajuato, que fue pues, la primera universidad con maestría en restauración
de México, de América y del mundo, porque cuando Guanajuato era maestría, en Italia eran especialidades, todavía no se denominaban como maestría. Entonces, pues Guanajuato tiene toda una... Podemos decir que aquí Una nace en historia. México entonces la maestría Sí. en restauración. Guanajuato no nada más son las momias, o sea, también tiene cosas maravillosas. Guanajuato es una Sí. ciudad medieval Bien, en América. preciosa, sí. Entonces, bueno, y cada ciudad mexicana es diferente. Eso es lo que también es muy interesante. Mucha gente dice, ah, pues es arquitectura colonial. No, no es No. arquitectura colonial, es arquitectura virreinal. Nunca fuimos colonia, Ajá. es virreinato, entonces es arquitectura virreinal, es arquitectura del México independiente, es una arquitectura que convive, que se integra, ¿no? Y que cada ciudad tiene sus propios identidad. estilos, Ajá. su propia identidad, su propio barroco. O sea, porque hay el barroco de Zacatecas es muy diferente Ajá. al barroco de Tlacotalpan, de Puebla, de Oaxaca o de Querétaro, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, y el equipo se formó, un muy gran equipo con grandes colaboradores durante todos esos 24 años, y bueno, pues todos especialistas. Siempre he tenido pues el cuidado de escucharlos, siempre escucharlos, tomarlos en cuenta y hacer que argumenten, ¿no? O sea, yo creo que es algo que se está perdiendo ahora con las redes sociales, ¿no? La capacidad de argumentar. Ya no argumentamos. Vemos una imagen, leemos un texto de 4 renglones y lo damos por hecho. Luego viene una noticia que es al revés, es lo contrario, y dice, ah, caray, pues estaba mal, ahora es esto. No, pues o sea, no estamos argumentando. Nosotros teníamos muchas mesas de trabajo, trabajamos mucho también con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, muy en coordinación, porque ellos son normativos y nosotros éramos ejecutores. Nosotros hacíamos obras, ejecutábamos obras, pero necesitábamos la licencia de la autoridad federal, que es el INAH, ¿no? Y entonces habían mesas de trabajo muy, muy interesantes. Cuando el director era nuestro querido amigo el antropólogo Diego Prieto, que ahora es director nacional del INAH, y además un intelectual, y bueno, pues teníamos reuniones y discusiones muy interesantes. A veces fuertes, a veces no coincidíamos, pero siempre con un gran Pero respeto. con un Con un diálogo. gran respeto. Y llegábamos a conclusiones muy buenas, ¿no? Y bueno, pues fueron muchos años en ese estire y afloje y haber hecho tantas obras, porque hicimos cientos de obras. Qué Yo no sé si barbaridad, miles, Jaime. pero No, necesitamos cientos de 3 obras. programas, 5 programas contigo. ¿Cómo vives el dilema entre lo histórico y lo contemporáneo? ¿Cómo dialogan sin anularse? Ay, ese es un tema bien interesante porque, bueno, fue una de las materias que yo di durante muchísimos años en la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey, pues que es la inserción de arquitecturas contemporáneas en centros históricos. O sea, cómo insertar una arquitectura contemporánea en un centro histórico y que además se quede, llegue para quedarse. La Torre Eiffel, ¿no? Que sí iba a ser y luego la iban a desarmar. Fue muy criticada, muy al principio. Fue criticadísima y además estaba toda hecha para desarmarse y llevarse. Y al final se quedó, ¿no? Y bueno, la pirámide que está en el Louvre, en la plaza del Louvre, es un gran vestíbulo, también arquitectura contemporánea, el arquitecto Ian Pei. Después, por ejemplo, el Georges Pompidou, y hay muchísimos ejemplos en Italia y en México también. Entonces, esos ejemplos los analizamos, los estudiamos y les ponía yo temas para desarrollar eso. Y sí puede haber un diálogo con el centro histórico o simplemente un contraste, ¿no? O sea, a veces hay una integración de los edificios que se llama historicismo, ¿no? Cuando tú haces un historicismo en la época contemporánea, te vas a integrar al centro histórico, pero de alguna manera estás falseando, ¿no? Hay una copia, ¿no? Hay una copia de los elementos del pasado que tú vas a aplicar en la arquitectura que estás haciendo, pero está la abstracción, ¿no? Cuando tú haces una obra en un centro histórico que es totalmente de cristal, en un patio, y respetas el monumento porque no lo tocas, y esa estructura, ese edificio o esa inserción que tú haces es reversible, es decir, si la quitas el monumento queda igual. Y con ese pretexto de que es reversible, ¿verdad? Pues se hacen muchísimas cosas, buenas y malas. Entonces hay muchas que son para bien, para ponerlas de ejemplo y hay otras para ponerlas de mal ejemplo. Entonces, eso también lo hace interesante y motiva, no sabes, la de discusiones y críticas. En ese tema, ¿te has sentido alguna vez como incomprendido o frustrado por defender lo antiguo en un mundo que idolatra lo nuevo? Pues bueno,
No, porque hemos tenido la fortuna vuelvo a lo mismo, ¿no? Mediante argumentos, convencer, ya sea un cliente, ya sea un presidente municipal, ya sea una autoridad estatal o federal, convencerlos de qué es lo adecuado, ¿no? Y pues estar apoyados, cobijados por las instituciones, cuando es algo institucional. Cuando es algo privado, pues sí te puedes frustrar cuando el cliente que te pide, vamos a demoler todos los muros históricos porque quiero hacer aquí un restaurante y un bar y quiero que se vean las televisiones, ¿no? Y ahí pues lo tienes que convencer que eso no se puede. Oh. Y si lo quiere hacer, pues será con otra persona, no con uno, pero además cometió el error de decirme y voy a estar vigilando que no lo haga, ¿no? Porque también somos responsables de nuestro patrimonio, no porque tenga uno un cargo público o haya tenido un cargo público, o seas académico o te dediques pero es un a legado escribir. de todos, No, y hay que es cuidarlo. conciencia ciudadana. La conciencia ciudadana es muy importante. Por eso en una ocasión revivimos un manual de mantenimiento para casas históricas que se había hecho, ya lo había hecho el INA hace muchos años y lo revivimos con el patronato del centro histórico en aquellos ayeres para que a puerta por puerta se entregaran miles y la gente vea lo que es un monumento, sepa lo que es, de ¿Ese qué todavía lo podemos materiales. conseguir en algún lado o rescatar? Yo creo que por ahí debe de estar. Es un pequeño manual, es muy para la ciudadanía, ¿no? Pero ese es un ejemplo Ajá. de las muchas labores que podemos hacer para que se pueda crear conciencia, que en Querétaro la hay mucha. En la mayoría de las ciudades históricas hay ya mucha conciencia. Nada que ver como eran hace 30, 40 años, ¿no? Ahora ya hay mucha conciencia, hay mucha preocupación por los monumentos, por cuidarlos. Eso ya tranquiliza un poco, porque bueno, una época que sí era, oye, pues están demoliendo una casa en San Juan del Río, y una casa del siglo XVIII, y la estaban demoliendo completamente. O sea, todo lo que se perdió. Sí, o en Morelia, o en muchas ciudades, ¿no? Y hubo una gran pérdida del patrimonio durante muchos años. Afortunadamente Querétaro, pues aquí no tuvimos mucha riqueza, pues se conservó. Porque Celaya, que hubo mucho comercio, pues se acabaron el centro histórico. Sí, claro. El comercio se acabó, el centro histórico de Celaya. Aquí afortunadamente llegó la industria y la industria se puso afuera de la ciudad. Y el centro permaneció como zona habitacional, comercial, etcétera, cultural. Entonces eso ayudó mucho a la conservación del centro histórico. Y como Querétaro, muchos otros, ¿no? Los que son patrimonio mundial, sobre todo reconocidos por la UNESCO, pues se han conservado. Y gracias a ti que ahorita vamos a ir para allá. Pues ¿Qué representa para ti el concepto de valor universal excepcional? ¿Es algo técnico o profundamente humano? No, los BUEs, así les llamamos, ¿no? Los valores únicos de excepción, son los que fija la UNESCO, este organismo internacional para la cultura, ¿no? Dependiente de la ONU. Y esos valores los fijan ellos, ¿no? Son valores que tienen ciertos criterios. Y principios y criterios, que son dos cosas diferentes, ¿no? Los principios no los puedes cambiar, así son. Y los criterios se pueden discutir. Pero hay una serie de criterios que hay que buscar en las ciudades patrimoniales o en algún monumento en particular. Y ahí hay esos valores que básicamente es autenticidad, integridad, o sea, la integridad del monumento, que esté completo, y la autenticidad, que no esté muy alterado, ¿no? Si está restaurado muchas veces, pues ahí tenemos un problema ya de alteración fuerte y ya no tiene la autenticidad que pudo haber tenido en sus grandes épocas de esplendor. Entonces hay ciudades que pues, se han perdido mucho. La monumentalidad ya no lo son. Esos son los valores únicos de excepción. Los valores que reconoce la UNESCO están fijados por la UNESCO. No es difícil entenderlos, pero luego los especialistas los complican a veces, pero no es tan difícil. Basta con leer el mismo en internet, en la página de UNESCO podemos ir a las ciudades que son patrimonio y ahí va a venir, o en el libro que hicimos, ahí vienen los valores de cada ciudad y todos parecen los mismos, pero son diferentes. Todos son diferentes. Todas las ciudades tienen atributos diferentes, todas. Qué interesante lo que nos estás diciendo. Yo no sabía, por ejemplo, esa parte de que cada ciudad tenía sus valores. Sí, esos son los que reconoce la UNESCO. Si no los reconoce, pues la ciudad no puede ser patrimonio. Y
Y ahí está lo complicado de cuando haces los expedientes técnicos. A nosotros nos tocó en la dirección de Sitios y Monumentos hacer 2 expedientes técnicos muy importantes, el de las misiones de la Sierra Gorda, queretana, que fue Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003, y después el expediente técnico de los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí chichimecas, ¿no? En el semidesierto, que fue la primera etnia en el mundo que inauguró la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en París, Francia. Ajá. Ahí fue la sede, entrega, ajá, la la entrega entrega. de ese documento, y había 22 etnias que podían entrar, y entró la del semidesierto queretano, la Se me eriza Otomí-Chichimeca, la sí, piel. y por unanimidad, además, ¿no? Y casi nunca hablaba el representante del Vaticano, y esa vez se levantó el Vaticano y dijo, esto es Wow. el diplomático del Vaticano que representa en la UNESCO, ¿no? Entonces, pues esos 2 expedientes son años, Wow. cada uno llevó un sexenio completo, 6 años cada uno, y me tocó también participar ahí sí en un equipo con varios especialistas en el de Querétaro, ¿no? Cuando Querétaro fue Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ese lo coordinó el doctor Carlos Arbizu, él coordinó el expediente, y Salvador Díaz Berrio, que era un restaurador muy reconocido a nivel nacional, es el que lo presentó en París en aquella ocasión, y fue Patrimonio de la Humanidad en 1996. Entonces también participamos en ese expediente, y hubo un mundo de Sí. anécdotas, de estudios, de análisis, porque el expediente técnico es un formulario. Jaime, ¿no llevas un diario con todo lo que has hecho? Todo eso está documentado, ¿eh? Ay, y qué lo bárbaro. he escrito Ajá. muchas veces, hay muchos artículos Sí. y participaciones en revistas. Yo siempre trataba de escribir todo, porque yo decía, bueno, pues nos vamos a ir, vienen Nuevas generaciones. los nuevos cuadros, decíamos antes, ¿no? Que ahora ya no se forman cuadros. Yo veo que hay instituciones que se van y no dejaron cuadros, ¿no? Los cuadros son a los grupos de especialistas, de personas que se prepararon ahí y que después van a ocupar tu lugar y que van a estar formando más cuadros, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace que las instituciones se vuelvan tradicionales y tengan Ese trascendencia, prestigio. ¿no? Tradición y trascendencia. Y entonces eso creo que es algo que se ha estado perdiendo Sí, mucho. Y acá lo logramos porque la Dirección de Sitios y Monumentos ahí sigue, y yo tengo mucho contacto con la actual directora, que es Liliana Álvarez, y la veo seguido y estoy enterado de mucho. Igual con el Instituto Nacional de Antropología y Ay, Historia, sí, también tengo Lilis mucho Álvarez. contacto con Ya la la invité a directora. Liliana Álvarez, pero vamos Sí, a tener que jalar más para sí, que venga aquí. que venga también y hable. Ya estuvo conmigo muchos años. Y ¿También ahora, estuviste bueno, con ella en el Museo de Arte Contemporáneo? La eh, ejecución en de ¿el restauración. Museo de Arte Contemporáneo de qué año? Cuando estuvo Paulina Aguado de Secretaria de Cultura Estatal, Ah, hizo sí, toda la sí me renovación tocó, sí, de... sí, sí. Qué Sí, hermoso me esa tocó, sí, sí. restauración. Pero Quedó del Museo de increíble. Arte Contemporáneo, esa obra la hizo la Comisión Estatal de Infraestructura. No la hicimos nosotros. Hicimos el proyecto, pero no la obra. Pero bueno, hicimos Sí. muchísimas, ¿no? De museos, pues casi todos, ¿no? ¿Qué te dejó la experiencia de trabajar con la UNESCO en Texas y Sevilla? ¿Qué une a esos lugares con México? Bueno, voy cronológicamente. En Sevilla, yo fui invitado a dar un curso a raíz de que las misiones franciscanas del siglo XVIII de Sierra Gorda habían sido nombradas Patrimonio de la Humanidad. Entonces había una maestría, un máster en en la Universidad de la Rábida, en Huelva, España. Es una universidad pequeña que está donde está el conjunto conventual franciscano, de donde sale Cristóbal Colón a América, ¿no? Ahí está el puerto de Palos. Y ahí esa universidad depende de la de Sevilla. Entonces hay un vínculo muy fuerte con Sevilla. Yo fui invitado por académicos de Cáceres, de la Universidad de Cáceres en Extremadura, un muy buen amigo que tengo ahí, y Javier Pizarro. Y él me invita y me dice, oye, ¿sabes qué? Que quieren que les des un curso aquí en el tema de las misiones, porque es una maestría iberoamericana. Entonces hay alumnos de Perú, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de España, de Portugal incluso. Y entonces ese grupo de alumnos pues están muy interesados porque ellos tienen
países y en sus ciudades de origen pues tienen también capillas y tienen misiones, ¿no? De diferentes órdenes religiosas, pero estaba muy interesante. Entonces, esa es la razón por la que yo voy y doy el curso ahí en Sevilla. Aprendí mucho porque, bueno, pues eran todos ya, cuando das cursos en los posgrados, pues ya son de tu edad. O sea, ya no es lo mismo que darle cursos a los alumnos jóvenes, que es otro trato, Ajá. ¿no? Y acá, pues ya es. Como Es te dice, diferente. ese reto que te Sí. gusta, ¿no? Ahí ya es más confrontativo el asunto, ¿no? Ajá. Pero muy interesante y de mucho aprendizaje. Eso fue allá en España. Y luego fuimos invitados a San Antonio, Texas, para que fueran patrimonio de la humanidad las capillas de Texas. Y, y es interesante porque Querétaro siempre ha virado hacia California, todo es California. Y salieron los frailes del convento de la Santa Cruz de los Milagros y bueno, pues se fueron a California y fundaron las misiones de California. Y no se habían dado cuenta que acá en Texas hay 5 misiones que tienen que ver con el río de San Antonio, maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, allá nos invitan y yo di una conferencia sobre las misiones de la Sierra Gorda y les expliqué pues que el primer franciscano que funda aquellas misiones sale de la Santa Cruz de los Milagros. Era un fraile Mazanet de nombre y ahí hubo otros, pero ese era de Mallorca y ese se va a Texas y funda una misión y le va mal, San Luis, quién sabe qué se llama, pero a ese le va mal, no tiene No mucho tuvo éxito, éxito. pero luego ya van fundando las que conocemos, ¿no? El Álamo y todas estas, que San José y todas las que están ahí. Entonces, bueno, yo les di una conferencia sobre las misiones, les comenté todo eso y, y el dossier que tenían ellos de expediente, yo no fui solo, fui con el doctor Francisco López Morales, que era director de Patrimonio Mundial en México, y el licenciado Manuel Suárez Muñoz, que también nos acompañó, que fue coordinador de varios de estos expedientes y de la gestión, sobre todo no los expedientes, pero él sí coordinó las gestiones tanto de las misiones de la Sierra Gorda como de la etnia otomí chichimeca. Fuimos los tres y la verdad es que les dijimos, pues con este expediente no van a ser patrimonio de la humanidad, porque hay que encontrar esos valores únicos de excepción. Los que ustedes están diciendo aquí no tienen nada que ver. Entonces vamos analizando qué se puede hacer. Y pues fue muy productivo, estuvimos ahí un par de semanas y bueno, finalmente fueron patrimonio de la humanidad en 2015. Pero gracias En también 2000. a toda tu labor. Pues Porque éramos, ¿cómo nos llamaron ahí? Porque además en el expediente técnico viene Ajá, al una- final consultores internacionales. ¡Guau! Y venían varios de España, nosotros. Y entonces, bueno, pero todo va saliendo, Lila. Como O un sea, engranaje. es muy curioso porque yo nunca busco nada. O sea, tú me invitaste al programa. Yo lo único que hago es decir que sí, a veces, demasiadas veces. Ahorita digo te que vamos sí, a comprometer a que pero- nos des cursos de domis en arquitectura y No. sustentabilidad. Pero Oye, casi todo sale, todos son invitaciones y todo. Y lo importante aquí es no decir, no, yo ya, no, al revés. esa es humildad de dar, ¿no? De es mostrar. De... sentirse uno todavía en la licenciatura, con muchas ganas de aprender y muchas ganas de hacer, y de escribir, y de transmitir sobre todo. Mira, aquí tenemos algunas preguntas que te quieren hacer. Muy bien. Adriana Larregui te mando un enorme beso, que fue su cumpleaños, que nos dice, ¿cuáles son los arquitectos o estilos que te han inspirado más en tu carrera? Ay, caray. Pues mira, a nivel internacional, caray, pues, Richard Rogers, Renzo Piano, los italianos, Norman Foster, inglés, Pei, por supuesto, nuestro amigo Pei, que estuvo en Querétaro, además, pero bueno, esa es otra historia muy larga también, pero muy interesante. Y a Necesitamos nivel, varios programas contigo. a nivel de nuestro país, pues obviamente yo fui gran admirador de Antonio Tolini, que además fue mi maestro teórico, pues Vladimir Caspé, ya lo mencioné, Luis Barragán, que también tuve el placer de conocerlo ya en los últimos años de vida, pero así que me hayan influido, pues yo creo que Antonio Tolini, quizá un poco Juan Sordo Magdaleno en algunas cosas, y Ricardo Legorreta, que también trabajé con él un verano. Fui maquetista ahí en su despacho. Yo nomás cortaba cartones
y trataba de parar oreja para aprender, ¿verdad? De lo que pasaba por ahí. Pero bueno, creo que son básicamente ese estilo, esa corriente. Y a nivel internacional, yo creo que es muy difícil decir quién fue. A mí me gustaría, ahora con la inteligencia artificial no se ha de tardar, y decir, oye, hazme un proyecto de un arquitecto que tenga 20% de este, 40% de Wow, este. imagínate. Y entonces, Yo creo que ya se puede. yo creo que ya se ha de Se poder. puede. Y entonces pues me va a hacer un proyecto como a mí me gusta, porque yo los admiro a todos ellos, ¿no? Y les voy a tener que dar un crédito muy raro, ¿no? De Richard Mayer, 20%, ¿no? Ricardo Legorreta, 10%, Oye, pues tenemos varios saludos. Gaby Valencia, mi admiración y cariño al doctor Jaime Font, soy su fan. Cristian Ernesto, invitado de honor, fuerte abrazo y todo el reconocimiento al doctor Font. Saraid Olmos, abrazo grande al doctor Jaime. Ale Cortés, saludos y éxitos. Antonio Tobar, muy interesante entrevista, los felicito, un abrazo fuerte. Iván Alvarado, gran entrevista. Clara Sanz, un beso enorme. Sigrid Don, también un beso, muchos saludos. Marisa Monroy, ¿qué estilos te gustan más? Muy buena, bueno, varias preguntas de varios amigos aquí que nos están viendo, muchísimas gracias. Y tenemos que tener una segunda parte contigo, por favor. Muchas gracias por las preguntas y por los buenos deseos. Gracias a todos. Porque pues han sido muy amables. Ay, todo sí. Pero adelante, seguimos. Tenemos 1000, pero creo que no vamos a terminar, pero aunque sea, has escrito más de 100 textos. ¿Qué te empuja a escribir? ¿La necesidad de explicar, de testimoniar o de dejar huella? Yo creo que no puedo estar sin escribir, porque siempre estoy con mi teléfono escribiendo. O sea, ahora desgraciadamente pusieron un teléfono en las manos en el que puedes escribir, ¿no? Entonces, bueno, porque antes te ponían un teléfono en las manos pues, solamente si sonaba. Que aquí tenemos uno, por cierto. Pero ahora con el teléfono, pues está, ay, vi esto, ay, vi aquello. O voy caminando y veo una fachada y tomo o sea, yo mismo hago una descripción de lo que veo ahí y le tomo la foto y luego pues lo subo al Facebook. Y siempre he tenido esa conexión por escribir, siempre. Tratar de dejar testimonio, pues luego, si no lo escribo se me olvida. Y si lo escribo, voy de alguna manera rememorando, ¿no? Voy recordando y eso me ayuda mucho a fijar todos los conocimientos, a no perder el estilo en la terminología arquitectónica histórica, porque es toda una terminología. Sí. Di ese curso en la maestría de Guanajuato varios años, terminología histórica de la arquitectura, que es muy interesante, porque uno ve la ciudad, camina entre ella, pero es como si caminaras por un libro, ¿no? Que te gustan las fotos, te gustan las imágenes, pero no sabes leer, ¿no? O sea, no lo puedes leer. Entonces, para mí es muy importante no solo ver las imágenes, sino leer. Decir, mira, este es un barroco salomónico, es un barroco, mira, aquí hay influencia mudéjar, aquí tenemos unos arcos capialzados, aquí, o sea, pero esa lectura, ¿no? Y cuando tú vas leyendo todo, pues puedes armar un texto. No, hacer es una exquisitez estar contigo recorriendo esos monumentos por toda el conocimiento que puedes dar. Deberías organizar un recorrido, pues por favor. Cuando hago recorrido siempre trato de decir cosas diferentes, porque si no me aburro yo a mí mismo. Entonces, para no aburrirme a mí mismo, pues trato de decir cosas totalmente distintas, ¿no? Y eso hace que encuentres nuevos hilos, ¿no? Nuevas vetas del conocimiento, nuevas vetas de la historia. Y bueno, va uno avanzando. ¿Qué te sostiene cuando el mundo parece olvidar la importancia de lo bello, lo justo y lo duradero? Creo que algo comentamos antes de empezar el programa, ¿no? Decía yo que hoy día vivimos, y siempre lo sostengo, ¿no? En un presentismo, ¿no? Todo es hoy. Cambiaron el modelo de teléfono, hay que cambiarlo. Oiga, todo es hoy y cambiar. Eso se le llama presentismo. Entonces el presentismo nos hace ver el mundo muy rápido y de hoy, y juzgar el pasado con la mentalidad de hoy. Y eso no lo podemos hacer, porque en el pasado se hicieron las cosas con otro contexto, con otra mentalidad, con otra forma de pensamiento, con otra filosofía totalmente diferente. Hoy día creo yo que se ha perdido esa capacidad de argumentación por lo mismo. Vemos miles de imágenes en un teléfono. Ustedes hagan la prueba, vean, están viendo Facebook o Instagram. 10 minutos, tómense un tiempo. Y luego regrésense y cuenten las imágenes que vieron. Wow. Se van a sorprender, se van a asustar.
Y luego yo te pregunto, dime 10 de las que viste y te va a dar mucho trabajo recordarlas. Pero a lo mejor sí te acuerdas Ajá. de 10. Pero luego te voy a decir, ahora de esas 10 dime, ¿por qué te acuerdas de eso? ¿Qué te llamó la atención? No, pues en esa me llamó la atención el color. Ajá. Bueno, ahora descríbela. No, pues ya no vas a poder. Ya te quedaste ahí, ¿no? Ajá. Y yo creo, y a mí me pasa eso, yo veo una imagen y me quedo y la veo y digo, vale, ¿quién es fulano? ¿De quién es este? Y tengo el Google en la computadora, ya estoy, fulano, y cuándo nació y de dónde es. Y, o Empiezas a sea, investigar, indagar. sin querer, en esa imagen empiezo a encontrar toda una historia. Ajá. Y cada imagen que vemos en nuestro teléfono tiene un mundo por descubrir, pero ya no nos da tiempo. No nos da tiempo, vivimos el presente muy rápido, muy rápido, y se nos va el tiempo, los años rapidísimo por lo mismo. Es una sedación, a los niños los están sedando, Sí. les dan una pantalla, entonces pues están tranquilos. Me están da una quietos. tristeza. ¿Están en un ver- restaurante? Sí, Quietos, no ¿no? puedo con eso. O sea, me da una desesperación ver un niño con una tablet o un bebé. Sí. Le dan en la tablet y está tranquilo el bebé, entonces está sedado. Es una sedación. Yo tengo un primo en España muy reconocido que es psicólogo, escribió un libro en catalán, este libro, pero se llama Jugar con Fuego, ¿no? Y es eso, es esa sedación. Él es especialista en todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con las drogas, con todo el tema De las adicciones. Todas las adicciones. Es especialista en adicciones y escribió un libro que se llama Jugar con Fuego. Y una de las adicciones actuales es las pantallas, ¿no? El estar ahí. Pero bueno, uno puede dar muy buen uso, puede aprender mucho de una pantalla. Puede ser una ventana Una al gran mundo. herramienta Sí, una que antes no herramienta. teníamos, ¿no? Una ventana al mundo, puede uno aprender muchísimo. Yo creo que todavía no están sentadas las bases de qué hacer con toda esa información. Cómo usarla, cómo clasificarla, cómo aprovecharnos de ella, cómo aprender, cómo superarnos con ella. Yo también veo algo muy positivo. Por ejemplo, la gente no leía tanto. Tú le preguntas, ¿y lees? ¿Leías antes? No, pues casi no. Un capítulo de un libro. Nunca leía yo un libro completo. Y ahora, pues mira, me la paso 6 horas en el teléfono. Pues ya leíste 6 horas. Ahí la llevas de gane. Lástima que ahora, en lugar de leer un capítulo de un libro, lees 25,000 párrafos de diferentes libros que no sabes de qué tratan, ¿no? Pero de que estás leyendo más, estás leyendo más. Aquí lo importante ahora es ligar todo lo que lees. Es hacer esas conexiones neuronales que estamos perdiendo, ¿no? Exactamente. Jaime, ¿cómo es tu día a día? O sea, te levantas y ¿cuál es tu ritual del día? Bueno, pues 2 o 3 veces a la semana, pues trato de hacer ejercicio en la mañana temprano. Pues el ritual es que siempre tengo actividades, tengo una agenda, y tengo reuniones, tengo juntas, participo en varios grupos, estoy en varios equipos de trabajo, entonces pues siempre hay reuniones. Ahora afortunadamente muchas reuniones son por la plataforma Zoom, entonces desde mi casa puedo tener esas reuniones, me mandan videos, me mandan mucha información, me piden apoyo para cuestiones, asesorías. Me piden también para escribir algún libro. Casi siempre estoy escribiendo algo. Estoy participando en algún capítulo o en algún libro o en algún artículo que voy a entregar para que se publique. Ahora ya no estoy dando clases, pero sí tenemos nuestras reuniones de la Academia Nacional de Arquitectura, el capítulo Querétaro, y en esas reuniones son los primeros miércoles de mes. También tenemos cierto trabajo, ciertas labores que vamos llevando a cabo. Y aparte tengo presencia en la Junta de Gobierno de la Academia Nacional de Arquitectura como coordinador de patrimonio en la Academia Nacional de Arquitectura de México, que así se llama ahora, de la que fui presidente del capítulo Querétaro, y ahora el presidente es el doctor Antonio Loyola, mi amigo, y también fue presidente el doctor Ramón Abonce. Entonces ahí nos reunimos, somos 10 o 12. Somos pocos, pero se ponen buenas las discusiones y los temas que tratamos. ¿Y esas no las graban? Deberían de grabarlas. grabarlas. Algunas sí. Deberían de abrir su canal de YouTube o de ahorita de estas, pues tenemos de estas plataformas para poderlos escuchar los demás, que tenemos el interés de saber. Tenemos un grupo, el grupo de Facebook del capítulo Querétaro, que pues ahí sí piden, solicitan debemos de ser como 300. Por favor, nos lo mandas para podernos conectar los que estamos interesados. No ha habido mucha conexión ahí, porque como yo escribo en mi Facebook personal y ahí tengo más likes
likes y más, No, qué barbaridad. más interacción. Ajá. En el otro tengo menos, pero Por yo favor, estoy al cabo. síganlo. Sí. Jaime Font en Facebook, en Instagram. No saben, van a aprender todos los días algo nuevo. Les va a sacar una risa. Toda la creatividad que tienes me sorprende. Pues trato de equilibrar, ¿no? Porque yo decía, voy a escribir, pero si escribo puro cuestión académica, pues digo, está bien que tenga muchos de los amigos de Facebook, muchos fueron exalumnos míos o compañeros, maestros, profesores, etcétera. Pero aún así, pues trato de buscar la parte también alegre, ¿no? La parte Sí, humorística. la parte humorística, porque si no, pues bueno, pues ya nadie Te digo que yo soy tu fan número uno. Yo ya espero con ansias a ver qué vas a publicar. Ay, pues muchas gracias. ¿Qué sentiste cuando por fin llevaste a Querétaro, bueno, a varias templos, monumentos, a ser patrimonio cultural? ¿Qué sentiste de Uy, poderlo lograr? yo creo que esa es de las más grandes emociones que me voy a llevar, ¿no? Porque llevamos el expediente técnico de las misiones de la Sierra Gorda a París en un diciembre que estaba todo congelado y con nieve. Y fue maravilloso, ¿no? Que te reciban ahí en la sede de UNESCO, te reciba el equipo técnico, que son los que lo van a revisar, que les expliques todo lo que hiciste, cómo lo hiciste, etcétera. Entregues todos los libros, los expedientes ya encuadernados como libros, te sellen de recibido, te inviten a varias reuniones y bueno, pues eso es increíble. Y luego me tocó también el de la etnia otomí chichimeca, que fue lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí chichimecas del semidesierto queretano, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado, así se titula. Ajá. Es un título un poco barroco, pero si tú lees el título te enteras de qué trata. Y eso era lo que queríamos nosotros. Me está preguntando dónde podemos adquirir sus libros y escritos. Mira, el expediente técnico de las misiones, pues si me lo piden ahí en inbox por el Facebook, lo tengo en PDF, porque ya no lo hay impreso. Pero está en Gaby PDF. Valencia y yo ya, Sí, primera fila. ese está en PDF y de muy buena calidad, o sea, se ve muy bien. Los demás están, por ejemplo, mi libro de arquitectura franciscana en Santiago de Querétaro, siglo XVII, que es la segunda edición, está en el Museo de Arte Sacro, donde participo también ahí con un grupo muy importante relacionado con el camino y el itinerario de San Junípero Serra. Ahí lo tienen, y lo tienen también en la librería cultural del centro, en el Jardín Cenea. Algunos ahí están, en el Jardín Cenea, y los demás pues son libros que ya se agotaron. El de arquitectura franciscana, gracias a la diócesis y al Museo de Arte Sacro, pues me lo volvieron a editar, me hicieron favor de volverlo a editar, y todavía lo hay, ese todavía hay. Y este otro que hicimos con UNESCO y con la Asociación de Ciudades de Patrimonio, que trata de las ciudades que son patrimonio mundial por parte de UNESCO a nivel México. Un libro muy interesante porque se presentó aquí en la vieja estación del ferrocarril, y después nos pidieron que se presentara en la antigua sede del Senado de la República, en Jicoténcatl 4, ahí en el centro histórico, y ahí lo fuimos a presentar con un lleno impresionante, y muchos académicos de la UNAM y de varias instituciones, y algunos especialistas incluso de otros países. Había 3 o 4 de otros países, y fue una presentación también muy, muy interesante, porque no se había hecho un libro de todas las ciudades que son patrimonio de la humanidad. O sea, cada ciudad hacía sus libros, ¿no? Zacatecas, pero este es todo un Campeche. compendio. Pero aquí dijimos, en la Asociación de Ciudades Patrimoniales, que son patrimonio de México, yo les dije, pues vamos a hacer un libro que sea de todas las 14. Son 10, pero en realidad son 14 porque hay otras que entran con el Camino Real de la Tierra adentro. Y entonces dijeron, oye, pues está sensacional, pero además que diga por qué son patrimonio, porque todo el mundo habla de las maravillas de cada ciudad, pero ¿por qué, eligió la raíz? La UNESCO? Ay, Jaime, pues ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya pusimos de más, pero algún mensaje que nos quieras decir, alguna filosofía de vida antes de irnos. Pues nada más, estoy muy agradecido, por la invitación que me haces, Lila, a tu prestigioso programa. 2, por los mensajes que veo que hay esa
interlocución, lo cual es importante, al auditorio, a todo el auditorio que nos está, pues ya no es auditorio ahora, auditorio es cuando te escuchan. La audiencia, Aquí es la audiencia. los televidentes. Sí, sí, aquí son los televidentes que pues han estado aquí en este programa, que aunque no los veo, pero es como estar con ellos. ¿No? Sí. Y así es la vida, ¿no? Y pues cerrar con la misma frase que inicié, ¿no? La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla, de Gabriel García Márquez. Y creo que eso lo tenemos que tener muy presente. Entre más contemos nuestras historias, más las vamos a volver a vivir. Ay, pues un privilegio. Hoy nos hemos asomado al alma de un gran hombre que entiende el tiempo como un santuario, el patrimonio como una herencia viva y la arquitectura como un acto de amor. Te agradezco infinitamente estas palabras que, por favor, tienes que prometer venir otra vez aquí. Muchas gracias. Porque hay con mucho tanto gusto. que platicar. Me quedé con casi la mitad de las preguntas porque no acabamos contigo. Hoy, Perdón, es que luego yo hablo. no, también, no, pero soy al un poco, contrario, hay que aprovechar estos momentos. Y los quiero invitar, por favor, al Radiotón del 2025, a Magna, apoyemos a los niños con cáncer. Puedes hacerlo de 1000 formas, recolectando las tapitas, el PET, las latas, el aceite de la cocina ya quemado, donar tu ropa, que ellos la venden y pueden pagar tratamientos a estos niños, venir por tu bote y meterle moneditas o billetes, cheques por 1 millón de pesos, no es cierto, lo que quieran donar, hay diversas formas. Los esperamos este sábado 19 de julio a partir de las 9 en la unión, es la unión de todos en Plaza Constitución, por favor, y nos vemos el próximo jueves en Voces que Inspiran con Lila Cruz. Un placer. Muchas gracias. Gracias por tus palabras también. Muchas gracias. Muy amable.